Buenas tardes, buenos días para América Latina. Bienvenidos todos a la Masterclass 19, donde ya nos vamos acercando al final del ciclo, hablando hoy sobre tecnologías innovadoras híbridas, intensivas y extensivas para la depuración de las aguas residuales en las pequeñas aglomeraciones urbanas. Para ello contaremos como ponente con Enrique Lara, ingeniero industrial, y con Iván Blanco, ingeniero de agua senior, ambos de Aqualia, nuestro patrocinador de hoy. Y a la finalización de ambas ponencias abriremos nuestra habitual ronda de preguntas. Recordaros que las ponencias de hoy las tenéis en la pestaña de App, en Compartir Medios, y que mi compañera Tina estará como siempre coordinando el chat para todo lo que necesitéis durante la tarde. Y sin más, os quiero presentar a nuestro invitado y profesor de la Masterclass de hoy, Enrique Lara Corona. Enrique es ingeniero industrial, director de Ingeniería y Procesos del Departamento de Innovación y Tecnología de Aqualia, una compañía que da servicio de agua a cerca de 25 millones de personas en más de 20 países. Enrique cuenta con una experiencia de más de 35 años en el diseño, instalación, puesta en marcha y explotación de plantas de aguas potables, aguas residuales y bioenergía, tanto en el sector municipal como en el industrial. También Enrique cuenta con 11 patentes sobre depuración de agua y bioenergía. Ha escrito numerosos artículos en revistas técnicas y es ponente habitual en congresos internacionales de agua, especialmente en los campos relacionados con el tratamiento y la reutilización de aguas residuales, tecnologías de bajo coste, tratamiento, valorización de fango y enriquecimiento de biogás, etc. Enrique ha sido el responsable de diseño de los procesos de ingeniería del proyecto INTEX, que veremos en la tarde de hoy, donde compartirá con todos nosotros su conocimiento y experiencia sobre las tecnologías intensivas y extensivas. Pero antes de darle paso, permitidme que os hable de Aqualia, nuestro patrocinador de hoy. Aqualia es la empresa de gestión del agua participada por el Grupo de Servicios Ciudadanos, FCC, en un 51%, y por el Fondo Ético Australiano IFM Investor al 49%. La compañía es la cuarta empresa de agua de Europa por población servida y la novena del mundo, según el último ranking del Global Water Intelligence de diciembre del 22. En la actualidad presta servicio a 43,7 millones de usuarios de 18 países por todo el mundo. La compañía está situada como una marca de referencia en el sector, posicionada como vanguardista, especializada, transparente e innovadora, gracias a un equipo humano comprometido con gran experiencia que busca permanentemente la mejora de la eficiencia en los procesos de producción y la optimización de los recursos con una clara orientación hacia el ciudadano. Esta manera de trabajar y los continuos avances en innovación y en el uso de nuevas tecnologías le han permitido a Aqualia consolidar el liderazgo en el mercado nacional, que se materializa también en el mercado exterior. Y si algo distingue a Aqualia es el papel que juega el desarrollo sostenible como parte consustancial de su modelo de negocio. Conjugar la generación de un beneficio social y la justa rentabilidad de su actividad posiciona a la compañía en una situación privilegiada en el sector de la gestión del agua. El compromiso y responsabilidad con los municipios en los que Aqualia desarrolla su actividad no se limita únicamente a la prestación del servicio, sino que va más allá. Busca contribuir siempre a mejorar el bienestar de las personas y en especial de aquellos colectivos más vulnerables. Durante la tarde de hoy nos acompaña Iván Blanco, ingeniero de agua senior, que nos mostrará todos los detalles del proyecto INTEX. Y en la tarde de hoy comentaros que invertiremos el orden que tenemos de costumbre, ya que es necesario para poder situar el proyecto y las tecnologías intensivas y extensivas. Por este motivo doy paso a Iván Blanco, que durante 25 minutos nos pondrá en antecedente para que después Enrique, nuestro ponente, nos pueda hablar de estas soluciones. Así que buenas tardes, Iván, muchas gracias y adelante con tu intervención. Buenas tardes, José Miguel, muchas gracias y muchas gracias por la oportunidad de estar en esta masterclass y de poder hablar del progreso que estamos haciendo con esas tecnologías, ¿no? Y comentar que yo he realizado mi doctorado en el tipo de tecnologías extensivas, con humedades artificiales, y actualmente trabajo en el Departamento de Innovación de Aqualia como jefe de proyectos del proyecto INTEX, que se trata sobre el tema que hablamos hoy de intensificación de sistemas extensivos, y también del proyecto NICE, que trata sobre la integración de soluciones basadas en la naturaleza en un ambiente urbano, en el ciclo urbano del agua. Perfecto, pues te abro tu ponencia, Iván, adelante, gracias. Nada, un placer. Como comentaba, pues
hoy vamos a comentar sobre estas tecnologías innovadoras híbridas intensivas extensivas que dan el nombre o que dan lugar al nombre de Intext, el proyecto en el que estamos trabajando ahora mismo y de que vamos a presentar gran parte de los resultados y del concepto originalmente. Yo inicialmente pues voy a presentar un poco de la parte corporativa de Aqualia y hablar un poco sobre la problemática y cómo Aqualia está afrontando la depuración en pequeñas aglomeraciones. En primer lugar, quería poner esta diapositiva para dar un poco de contexto a la apuesta que está haciendo Aqualia por las soluciones basadas en la naturaleza, puesto que Aqualia se trata, como bien decía, es una empresa o parte del grupo FCC, es la parte de este grupo que se dedica a la gestión del agua, más de 18 países en Europa, América Latina, Oriente Medio, Norte de África, pero que está haciendo una apuesta fuerte por este tipo de soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Y creo que es bastante interesante. Dentro del contexto europeo hay una apuesta también fuerte por parte de la Unión Europea. Aqualia está participando en este esfuerzo por dar una visibilidad y sobre estas tecnologías que ya existen desde hace mucho tiempo, pero pues, sobre las cuales todavía hay un esfuerzo para dar una confianza en el diseño y en la operación de estos sistemas. Comentar un poquitín las cifras que comentabas. Aqualia da un suministro en la gestión integral del agua a más de 43 millones de habitantes en el mundo, en 18 países diferentes, con más de 12.000 empleados directos. Y en tema de gestión de aguas residuales, hay una gestión directa de 867 depuradoras. Estas son cifras de 2022, ¿no? De nuevo, para dar un poco de contexto sobre una empresa de alcance internacional que se está fijando en este tipo de tecnologías. Y quería continuar un poco hablando sobre la problemática de la depuración en pequeñas aglomeraciones. Inicialmente centrándonos en España, que es donde se encuentra la matriz de nuestro grupo. Aquí a la izquierda aparece un gráfico en el que se muestran la ubicación de las diferentes depuradoras de aguas residuales en España. Hay una zona que no tiene información, que en ese momento no se pudo recopilar, en la zona de Castilla-La Mancha, pero se puede ver aspectos interesantes. Por un lado, grandes depuradoras, pero sobre todo lo que resulta muy interesante es una gran atomización de pequeñas depuradoras en una gran extensión de territorio. Por lo caso, en las pequeñas aglomeraciones, en la depuración de estas poblaciones, existe un gran número de pequeños municipios con un gran número de depuradoras. Aquí en este gráfico, que tenemos aquí abajo a la derecha, podemos ver un poco los porcentajes. Pues por encima de 10.000 habitantes equivalentes se acumula el 10% de las depuradoras. El dato que parece que es más importante para la charla de hoy es el de aquí de la derecha, que es un 45% de las depuradoras en nuestro país, en España, se dedican a la depuración de habitantes o de poblaciones inferiores a los 2.000 habitantes equivalentes, con lo cual existe un gran nicho para este tipo de tecnologías que estamos hablando hoy. Un momento. Comentar, por completar ese número de cifras, de 8.000 municipios aproximadamente que hay en España, 5.800 aproximadamente tienen una población inferior a 2.000 habitantes, ¿no? Eso da una idea de la escala de la que estamos hablando. Y en el número de habitantes equivalentes de pequeñas aglomeraciones sin tratamiento adecuado en España, se estima todavía entre 3 y 4 millones de habitantes equivalentes, que es un número bastante elevado. Y esto da una idea del nicho de mercado que existe actualmente, la inversión que se tiene todavía que realizar. Como podemos ver en esta foto de aquí a la izquierda, en Castilla-La Mancha, por ejemplo, una comunidad autónoma dentro de España, ahí se está previsto invertir, o se está invirtiendo 600 millones de euros, desde 2021, en hasta 600 depuradoras. Y otro dato interesante es la revisión de la Directiva 91/271 en la Unión Europea, en la que se va a ampliar el número de depuradoras o el número de poblaciones que van a requerir un tratamiento adecuado. Hasta ahora, esta directiva requería un tratamiento adecuado para poblaciones superiores a 2.000 habitantes equivalentes. A partir de ahora, cuando se apruebe este borrador, será de poblaciones superiores a 1.000 habitantes equivalentes. De nuevo, ampliando el nicho de mercado y
ampliando las necesidades de depuración de la población en Europa. En países vecinos hay una situación similar, en Portugal y Francia, por tomar referencias cercanas a España, en la que todavía hay un porcentaje de población sin este tipo de saneamiento. Y si, por ejemplo, nos vamos a Colombia, donde Aqualia también tiene un interés y donde también realiza parte de su servicio integral del agua, pues se puede ver que todavía existe también un mercado incluso todavía más amplio para poder realizar ese trabajo. Hay mucho esfuerzo que hacer, tanto en Europa como en otros países a lo largo y ancho del mundo, en pequeñas poblaciones. En esta diapositiva queríamos resumir un poquitín la filosofía original del proyecto INTEXT, que se resume inicialmente, hace referencia a las dos perspectivas un poco antagonistas que se han venido realizando en las pequeñas poblaciones en cuanto a las estrategias de depuración. Por un lado, tenemos procesos intensivos. Hay muchas pequeñas poblaciones en las que se ha tratado de replicar procesos intensivos que son típicos o más aplicables a grandes poblaciones. Se han tratado de instalar o replicar para pequeñas poblaciones. Se trata de tecnologías que tienen unos costes de inversión generalmente más elevados, pero sobre todo costes de operación y mantenimiento más elevados que sistemas extensivos en comparación, pero que también tienen una complejidad en su operación y que requieren de personal especializado en zonas relativamente remotas o rurales. Por contra, en otros municipios o en otras localizaciones se ha optado por una estrategia que se consideraba opuesta o diferente, ¿no? Bastante diferente, que serían los procesos extensivos, procesos en los que no había tantos procesos tan complejos, no había aireaciones, eran sistemas que se consideraban extensivos por utilizar los procesos que existen en la naturaleza mediante una mayor superficie requerida, pero que en algunos casos fueron desatendidos, ¿no? En el caso de España, estos dos diferentes procesos, ambos tipos de estrategias dieron problemas. Por un lado, en el caso de procesos intensivos aplicados en pequeñas poblaciones, ocurrió que en muchos municipios donde se realizaron este tipo de instalaciones o de inversiones, al entregar estas depuradoras al municipio, estos municipios no podían hacer frente a los costes de operación y mantenimiento que requerían este tipo de instalaciones. Por otro lado, en el caso de procesos extensivos que se diseñaron en España en la época de los 80, 90, muchos de estos sistemas fueron infradimensionados o se concibieron desde un punto de vista que no requerían ningún tipo de mantenimiento, lo cual a largo plazo se ha demostrado que no es cierto, ya que estos sistemas han quedado al no ser atendidos, han quedado abandonados o invadidos por la vegetación o no siendo capaces de cumplir con sus límites de vertido. En conjunto, esa tendencia a ignorar costes de operación y mantenimiento en el diseño y la operación de las plantas ha llevado a despilfarros económicos, como se indica aquí. Y la filosofía INTEXT, que es lo que vamos a hablar hoy, sería utilizar un punto medio entre ambas estrategias, ¿no? Tomar las ventajas de los sistemas intensivos, las ventajas de los sistemas extensivos y tratar de encontrar ese punto medio en el que podamos obtener lo mejor de ambas estrategias. ¿Qué hemos hecho desde Aqualia? Aqualia ha visto esta oportunidad y inicialmente, desde el Departamento de Innovación, se apostó por la investigación en los sistemas de lagunaje de macrófitas. En esta diapositiva quería mostrar cómo durante 10, 15 años que llevamos trabajando en este tipo de sistemas se han realizado diferentes trabajos con diferentes proyectos de investigación en los que se ha podido realizar un escalado de este tipo de tecnologías. Las tecnologías de microalgas requieren una amplia superficie, pero en contra o a favor de esta tecnología requieren un consumo energético muy bajo. Y aparte, en estos proyectos de investigación se ha realizado una captura de la biomasa que se generaba en estos sistemas para su digestión anaerobia, recuperación de biogás
y upgrading o mejora de este biogás para ser utilizado como biocombustible en flotas de vehículos a una escala local en los municipios, ¿no? Como se puede ver aquí abajo, en Chiclana, hasta 7 vehículos en la flota de vehículos municipal han sido utilizados. Para comentar un poco más este tipo de tecnologías, que luego entrará en más detalle Enrique, tenemos de nuevo 4 plantas a una escala cada vez más se ha ido incrementando, desde unos inicios de investigación en la Edar del Toyo, de 3.000 metros cuadrados, 10.000 metros cuadrados en ese escalado en Agramón, 20.000 metros cuadrados en la Edar de Mérida y finalmente también otros 20.000 metros cuadrados en la Edar de Chiclana de la Frontera, donde se hace esta reutilización de la biomasa, de esa gestión de la biomasa, digestión anaerobia para recuperación de biogás, y aparte que se ha visto o se ha mostrado en un documental, Brave Blue World, que está disponible en la plataforma Netflix. Y luego la estrategia que también estamos comentando hoy es el proyecto Intex, ¿no? Es la gran apuesta que está haciendo ahora mismo Aqualia, en el que, como comentábamos, por un lado tenemos los sistemas intensivos aquí arriba a la izquierda, que tienen un consumo energético elevado, pero tienen un menor requerimiento de superficie y que tienen mayor capacidad de control, pero altos costes de operación y mantenimiento. Por otro lado, sistemas extensivos que requieren grandes superficies, pero y que a favor de ellos tienen ese menor consumo energético. Intex lo que propone es la integración de ambas estrategias para encontrarnos en un punto medio que sea favorable según las necesidades del municipio en el que podamos realizar este tipo de inversiones. Encontrarnos en una huella de en torno a 1 metro cuadrado por habitante equivalente, ese es el reto, todavía con un consumo bajo energético, entre 0,2 kilovatios hora por metro cúbico de agua residual. Comentar también del proyecto Intex, que es un consorcio liderado por Aqualia, en el que tenemos otros 7 socios, 3 de ellos de centros tecnológicos en Centa, en Andalucía, otro en Aymen, en Galicia, otro socio ya danés internacional dentro de Europa, Aarhus University, 4 empresas tecnológicas, Projar en Murcia, Sintea, un socio francés especializado en humedales artificiales, Autarcon, especializado en desinfección, y Fint, especializado en riego inteligente. Este proyecto ha contado con la financiación del instrumento financiero LIFE de la Unión Europea. Y la unión o la colaboración de todos los socios está resultando muy efectiva y nos permite evaluar los sistemas de una forma integral. Comentar también que gracias a este proyecto, Aqualia ha realizado esta apuesta importante mediante la construcción de una plataforma experimental en la depuradora de Talavera de la Reina, en la que estamos recibiendo visitas constantemente y en la que la gente, por supuesto, está invitada a venir para poder ver esta instalación que ahora pasaré a describir. Y en una segunda parte del proyecto, en la depuradora de Carrión de los Céspedes, en Centa, se han realizado la reconversión de un par de humedales ya existentes en esta planta. Ahora quería pasar a describir un poco la planta Intex y luego Enrique pasará a detallar las tecnologías que existen en ella, ¿no? La planta Intex, se puede ver una imagen aérea en esta zona de la derecha. Y en la zona aquí en la imagen de la izquierda podemos ver las diferentes tecnologías que existen en este hub de depuración sostenible en pequeñas aglomeraciones urbanas. Hasta 16 tecnologías diferentes tenemos instaladas en este momento, aunque en el futuro se seguirán instalando más tecnologías para hacer de esta plataforma permitir la comparación entre ellas en las mismas condiciones ambientales y con el mismo tipo de agua residual de entrada. Y importante definir o decir que todos estos pilotos tienen unas dimensiones ya escalables de 125 habitantes equivalentes, lo cual permite ya obtener una serie de resultados más similares a los que ocurriría en una planta de aguas residuales en condiciones reales, que es lo que nos interesa en esta planta. Mostrar algunas imágenes de la infografía que se ve arriba a la izquierda con cómo ha quedado finalmente la planta desde una imagen de dron
esta es una imagen que tenemos que actualizar porque ahora con las plantas más crecidas se ve todavía mucho más bonito, como se mostrarán ahora en otras imágenes. Comentar que en el centro de la planta existe este talud, desde donde se puede bombeamos, hacia donde bombeamos y desde donde se puede alimentar por gravedad el resto de los sistemas, ¿no? Para poder tener un control del caudal que se alimenta a todos los sistemas, y que también nos sirve de plataforma para poder visualizar tener una buena visión de toda la planta, y que nos permite también como una especie de escaparate para poder comparar todas las tecnologías. También esta instalación permite comparar visualmente la superficie que se requeriría entre diferentes tecnologías. En esta diapositiva quería mostrar de nuevo la infografía y con una imagen de cuál era el plan en la construcción de la planta, y ahora voy a detallar un poco, voy a entrar en las diferentes secciones que constituyen la planta Intext en 3 o 4 diapositivas más. En el centro de la planta, como comentaba, existe un talud y hacia el cual se realiza un bombeo desde la entrada del pozo de bombeo de la EDAR, de modo que obtenemos el agua residual doméstica que llega a Talavera de la Reina, y lo podemos utilizar para hacer una comparación entre los diferentes sistemas que se encuentran en la planta de aguas residuales. También mencionar que existe la posibilidad de utilizar aguas residuales de una planta local, de un municipio local que tiene una gran influencia de carga industrial, para realizar simulaciones de carga orgánica elevada en estos sistemas, realizar un poco de estrés y jugar un poquitín con los sistemas. En el centro también tenemos un sistema de pretratamiento anaerobio que permite alimentar parte de los sistemas, y aquí en la foto de la izquierda podemos ver un cilindro blanco que sería un filtro percolador que se encuentra integrado dentro de ese talud. A la derecha podemos ver un biodisco y unos sistemas de humedales ya con las plantas crecidas, que son humedales clarificadores, para poder eliminar los sólidos de biofilm que pueden salir de los sistemas de filtro percolador o de biodisco. También comentar que ahí al fondo tenemos un cilindro azul, que es un sistema granular para pequeñas poblaciones, y una pequeña caseta, difícil de ver aquí, pero que es el de Socio Autarcom para realizar desinfección en pequeñas poblaciones. De nuevo, otra sección de la planta, la foto tomada desde arriba del talud, desde la zona del talud, y en el que se puede comparar cómo se diseñó inicialmente, cómo ha quedado cómo se puede ver en la actualidad, y comentar las diferentes tecnologías que tenemos disponibles. Por un lado, microalgas, como habíamos comentado anteriormente, también hemos querido incorporarlas y darles un toque innovador en este proyecto. Humedales flotantes que se ven al fondo a la izquierda en esta foto, de modo que se puede comparar esas escalas del tamaño que requiere una tecnología con otra. Al fondo no es fácil apreciar, pero también hay humedales de fango en diferentes secciones de humedales de fango. Y aquí en la parte más céntrica pues serían los humedales clarificadores que comentaba anteriormente. Ya casi para terminar, comentar que también tenemos una sección en la que hay varios humedales artificiales que tienen unas características diferentes unos de otros. Puede comparar la imagen original con lo que ha ocurrido, con esta imagen que hemos tomado recientemente. Y comentar pues, que hay sistemas clásicos tipo francés de 2 etapas que se podrán utilizar como control para compararlo con otros sistemas en una sola etapa que comentará Enrique, y otros sistemas de tipo horizontal intensificado con bombas de aireación, con soplantes. Y poco más por mi parte. Solo aquí quería mostrar una pequeña imagen de vídeo de YouTube que tenemos de la planta, con unas imágenes de dron. El vídeo decir que está un poco alto el volumen, por si alguien quiere rebajar un poco antes de que empiece a sonar. Y nada, simplemente pues dejar las imágenes, aquí es 45 segundos, antes de poder dar paso a Enrique para poder describir más en detalle los diferentes sistemas. Vamos a activar el vídeo, Iván. Te voy a silenciar para que no nos entre en bucle.
Bueno, Iván, pues te doy paso ya para despedirnos. Un segundito que coloquemos por aquí todo. Muchas gracias, José Miguel. Nada, solo volver a comentar que gracias a este vídeo se puede ver un poquitín la escala de la apuesta de Aqualia por este tipo de tecnologías y comentar que muchas veces cuando vamos a conferencias yo creo que mucha gente se queda un poco impresionada de comparar algunos pequeños experimentos a de repente ver una escala casi a escala real. Solo comentar eso. No te preocupes, Iván, mi compañera Tina lo va a poner ahora en el chat para que se pueda ver ya tranquilamente y cada uno lo pueda ver con tranquilidad de nuevo el vídeo. Pues muchas gracias, Iván, por situarnos en el contexto del proyecto INTE, que como decíamos era importante hacerlo así. Os comento que Iván tiene una reunión en unos minutos sobre el proyecto INTE en cuestión y nos tiene que abandonar. Por tanto, en la ronda de preguntas será Enrique Lara quien conteste, o de no poder hacerlo, pues contestará Iván por mail, no os preocupéis. Así que gracias de nuevo, Iván, y que tengas una buena tarde. Muchas gracias. Bueno, pues ya sin más, damos paso a Enrique Lara, ingeniero de FCC Aqualia, para que nos hable de las tecnologías intensivas y extensivas. Ahora ya sí que empezamos con la masterclass y vamos a ir conociendo las distintas tecnologías. Gracias, Enrique, y adelante cuando quieras. Muy buenas tardes. Sí, ya lo tengo operativo. Pues muchas gracias, José Miguel, por tu presentación y por darnos la oportunidad a Aqualia y a mí personalmente de presentar un proyecto tan ilusionante y tan ambicioso como es el proyecto Life Intex, que además es un proyecto que recoge mucho de todas nuestras inquietudes en el mundo de las pequeñas poblaciones y que hemos convertido en una plataforma tecnológica pues realmente espectacular, como habréis visto, donde hemos diseñado 16 tecnologías que pueden ser incluso más a base de combinaciones entre ellas, de hibridación, y que sobre todo, como comentaba mi compañero Iván al final, la apuesta de Aqualia es por hacer I+D lo más real posible, lo más cercano al mercado posible, a una escala que sea industrial, real, es decir, que los datos que obtengamos sean realmente evaluables y escalables a escala real. ¿Por qué? Porque según se puede ver en muchos proyectos de I+D, donde, por ejemplo, proyectos de los diseños de humedales o de pequeñas poblaciones son poco menos que en maceta o en tanques pequeños, donde es difícil el escalado a escala real, a escala industrial. Nosotros sí nos hemos preocupado para hacer un diseño lo más realista posible para que los datos que obtengamos sean lo más cercano posible a la realidad. En concreto, pues hemos diseñado, como comentaba mi compañero Iván, todas las tecnologías para una población de 125 habitantes equivalente, que se puede considerar algo ya muy, muy realista y que, como digo, pues nos permita todas estas tecnologías que ha comentado Iván, compararlas en idénticas condiciones, con el mismo tipo de agua residual, pero al mismo tiempo también vamos a poder hacer aquí en esta plataforma en Talavera una serie de estudios de estrés orgánico, es decir, qué pasa si a todas las tecnologías se aumenta la carga orgánica o se aumenta la carga hidráulica. Tenemos posibilidad en esta plataforma de tener vertidos industriales que aportar puntualmente y ver qué pasa, cuál es la que mejor se comporta, e incluso también, lógicamente, un estrés ambiental en función de las características ambientales de Talavera, que es un clima continental con grandes diferencias de temperatura entre invierno y verano. Con todo esto vamos a poder evaluar unos costes de operación, unos costes de instalación y sacar al final una serie de parámetros de diseño y de operación que nos permita el objetivo del proyecto, que es hacer una herramienta de toma de decisiones que nos permita decidir en cada momento, en cada situación, cuál es la mejor tecnología para cada situación y de esta forma posibilitar al mercado una amplia gama de tecnologías que se evalúen para cada situación particular. Es decir, que estamos hablando de un proyecto muy, muy cercano al mercado. Perfecto, Enrique. Pues te abro tu ponencia y adelante con ella. Muy bien, pues muchas gracias, José Miguel.
como comentaba, pues estamos hablando de 16 tecnologías que hemos diseñado. Esto es un poco, como nosotros comentamos, un parque temático, el Euro Disney de las pequeñas poblaciones, y la verdad que parece un poco locura por la gran cantidad de posibilidades que ofrece. Esto parece la mente un poco de una persona un poco enferma como yo soy, pero bueno, que realmente nos van a ofrecer muchas posibilidades todas estas tecnologías. Veis aquí que podemos distribuirlo en varios segmentos. Por un lado, el 1, que son los pretratamientos. Nosotros ahí vamos a innovar, como voy a comentar. En el número 2, 3, 4 y 5 son distintos tipos de humedales. En el 6 son microalgas. En el 7, 8, 9 y 10 son tecnologías híbridas de biopelículas y humedales. En el 11, humedales superficiales. En el 12, una tecnología que se ha colado ahí intensiva, que no debería aparecer, pero bueno, nos pareció interesante y está ahí. Y en el 13, sistemas de tratamientos terciarios para eliminación de fósforo. 14, desinfección solar. Y 15, incluso un riego de reutilización agrícola. Es decir, que ahí están todas las tecnologías que ahora voy a comentar. Comentar también que voy a tener que ir un poco rápido. Lo que voy a hablar aquí lo he hecho en cursos de varios días, porque requiere, lógicamente, cada una de estas que tiene una complejidad y una investigación detrás importante, pues dedicarle mucho más tiempo del que voy a dedicar hoy. Y voy a ir muy por encima, dando pinceladas de lo más importante, y en cualquier caso, aquel que tenga más interés sobre alguna de las tecnologías en concreto, pues se pueden poner en contacto con nosotros y bueno, pues intentaremos resolver las dudas sobre ellas. Y en cualquier caso también estáis invitados a que vayáis a la plataforma de Talavera, que seguro que, como la mayoría de los técnicos que van a visitarla, pues se quedan impresionados por el proyecto tan fuera de lo normal en investigación que hemos realizado. Bueno, pues voy a ir, como digo, un poquito rápido por el poco tiempo que tengo sobre todas las tecnologías. Y la primera grupo de tecnologías son las relacionadas con humedades subsuperficiales, es decir, que el agua está por debajo de la superficie. Tenemos dos grandes grupos, uno que se alimentan con raw wastewater, es decir, agua bruta, que siguen la línea tecnológica habitual en Francia, y que son los originales en el diseño de este tipo de tecnologías. Y a la derecha, grupos de tecnologías que se alimentan con un pretratamiento, que habitualmente suele ser una fosa séptica o un tanque Inhofe, y que nosotros vamos a mejorar en ese tratamiento, y que corresponde más bien a la tendencia que se da en los países nórdicos, especialmente en Dinamarca, sobre humedales. Entonces, bueno, pues en el 4 y 5 es un humedal típico francés, ahora lo comentaré. El 4 y 6 será un humedal francés con una segunda etapa, en vez de vertical, pues será horizontal. En el 7 es un humedal de tipo aireado, que está patente. De esto hay muchas tecnologías distintas. Nosotros hemos optado en este proyecto por un humedal patentado por nuestro socio Syntea francés, que se llama Risofer, que es un vertical horizontal aireado. Y el 10 y el 11 son humedales que tienen un pretratamiento de tipo decantación-digestión, seguido de un humedal vertical, el 11, o un humedal horizontal aireado, que es el 10. Como veis, hemos querido que en este proyecto estén todas las posibles tecnologías que tienen algo que decir en el mundo de las pequeñas poblaciones. Es decir, que no hemos querido dejar nada atrás para probarlo, aunque a lo mejor, a priori, algunas de ellas no fueran de las más interesantes, pero queremos compararlas y tener además comparar tecnologías innovadoras con algunas más convencionales. Por ejemplo, el sistema francés, que es algo convencional, que sabemos que funciona y que hay muchas referencias, lo hemos querido instalar como control para ver que si las tecnologías de humedales más evolucionadas, más innovadoras, mejoran o no nuestras humedales de control, como el sistema francés, que es 4 o 5. Bueno, pues
Voy a seguir. Voy a poner un poquito de control del tiempo porque tengo tendencia a enrollarme y como no me controle, me parece que me voy a pasar. Y se me ha olvidado poner el cronómetro. Bueno, pues ya lo tengo aquí para irme guiando un poquito y acelerarnos en función del tiempo que tengo. Bueno, pues en el tema de humedales, la mayoría los conoceréis. Es una tecnología pues muy, muy interesante de las que nosotros más queremos apostar. Inicialmente se comenzó en el mundo de los humedales por los horizontales. Veis ahí un humedal horizontal donde se alimenta por un extremo, el agua sigue un camino horizontal y sale por el extremo opuesto y tenemos un vertedero de rebose a la salida que nos permite tener un nivel de agua en la línea de puntos por debajo del nivel del terreno. Bueno, pues tenemos nuestro medio filtrante a través del cual pasa el agua, las plantas superficiales, normalmente Phragmites australis, y que este sistema, que es con el que podemos decir que se comenzó a trabajar en el mundo de los humedales, bueno, tiene la ventaja de que puede alimentarse de forma continua, con lo cual, bueno, pues es sencillo de instalar, que se puede incluso alimentar prácticamente sin energía y por gravedad, pero tiene el problema, y por eso está en desuso, del atascamiento, debido a que la sección transversal del humedal es pequeña, relativamente pequeña y tiende a atascarse. Entonces, estos filtros que tienen tendencia a atascarse, pues están en desuso. Nosotros los seguimos utilizando en el proyecto, pero con una innovación para evitar este problema de colmatación a base de aireación en el propio sistema que evita que el filtro se colmate. Como desventaja también está en estos filtros que tienden a atender mucha superficie, de 3 metros cuadrados por habitante equivalente, pero bueno, tiene las ventajas, como digo, de la simplicidad por la alimentación en continuo. A continuación de este tipo de humedales se pasó en la evolución tecnológica a humedales verticales, que realmente son los que por lo que nosotros apostamos y que su funcionamiento es realmente bastante más robusto. Se trata de alimentar, como veis ahí, en la superficie. El agua residual pasa en primer lugar por una capa superior donde se depositan los fangos, los sólidos que trae el agua residual, porque este tipo de sistemas permite alimentarlo con agua bruta. No lo he dicho anteriormente, en el humedal horizontal hace falta algún tipo de decantación, digestión previa, fosa séptica. Aquí podemos alimentarlo y esa es una gran ventaja simplemente con un desbaste de grueso de 2-4 centímetros y todos los sólidos, todos los gruesos incluso que vienen en el agua, con un sistema de tuberías de gran diámetro, se alimentan, se depositan en la superficie y después pasan verticalmente por varias capas, una primera fina del orden de 2-4 milímetros de grava, después una de transición y después una inferior de drenaje donde aparecen unas tuberías, ahí las veis, con una serie de ranuras que sirven de drenaje y al mismo tiempo permiten la aireación pasiva del sistema. Estos sistemas son aireados frente a los anteriores horizontales que son anaerobios y que tienen problemas de olores. Este sistema no tiene olores porque es un sistema totalmente aerobio, donde entre pulso y pulso, porque es un sistema que se alimenta por un caudal elevado y por pulso, se produce la aireación pasiva gracias a que esta tubería de fondo está unida a una chimenea, ahí la veis, se pone vent camp horizontal. Entonces, de alguna forma se produce por el gradiente térmico una aireación pasiva por la tubería de fondo. Entonces, bueno, pues este sistema funciona mejor que el anterior, es aerobio, con lo cual no hay problemas, no hay olores. Tiene una gestión integrada de fangos en la superficie, que es uno de los problemas principales en las pequeñas poblaciones, que permite que los fangos se depositen y que solamente cada 10-15 años haya que extraerlo y no necesita un pretratamiento. Sigue teniendo una superficie elevada del orden de 2 metros cuadrados por habitante equivalente y el sistema de pulsos que hay que alimentar porque se alimenta con caudal importante entre pulso y pulso, es un problema indirectamente porque necesita de una bomba de un caudal elevado o de un sistema de alimentación por algún tipo de sifón
pero que en cualquier caso, si necesitamos a lo mejor poner energías alternativas tipo de paneles solares, pues podemos tener el problema de que la superficie de paneles solares sea demasiado elevada porque la potencia instalada es muy alta al necesitarse unos caudales muy importantes en esa bomba. Entonces, bueno, pues a partir de este sistema se desarrolló el sistema francés de humedales francés, que consiste en 2 humedales verticales de una primera etapa, que es tal como la que he descrito, normalmente con varios en paralelo, que son alternativos. Se suelen dimensionar con 3 en paralelo, de forma que mientras uno se está alimentando, los otros 2 están reposando, para que el fango en la superficie decante. Se alimenta normalmente con un sifón, y después a una segunda etapa que es más de afino, que se suele utilizar una arena más fina, 0,4 milímetros, para terminar de depurar el agua. Y en esa segunda etapa normalmente son 2 que también se alimentan alternativamente. Aquí veis el diseño del sistema francés, donde se observa cómo tenemos, si tenemos desnivel suficiente, podemos incluso hacer este diseño sin necesidad de acometida eléctrica, sin consumo eléctrico, simplemente con un sifón. Lo veis abajo a la izquierda, unos sifones especiales donde hay un tanque, que el sifón es capaz de todo el volumen de ese tanque alimentarlo de golpe con un pulso a la primera etapa, y después esa primera etapa la veis abajo, que bueno, son una serie de tuberías de un diámetro importante que permite alimentar todas las aguas residuales con gruesos incluso a toda la superficie. Veis esa primera, y después de un segundo sifón que alimenta también con pulsos a la segunda etapa, podéis ver que la segunda etapa, que ya es un agua filtrada, sin sólido, se puede alimentar mediante una serie de tuberías con taladros perforados, porque ya ahí no hay problema de atascamiento. En fin, es un sistema pues muy interesante. Ahí hay la foto del diseño. Y la ventaja del sistema francés es que pues permite tener una tolerancia alta a cambios climáticos, y hay humedales de este tipo tanto en climas muy, muy extremos, fríos, incluso con nieve, o en humedales que son en sitios que son pues desérticos con climas muy, muy elevados. Y esto lo hace un sistema bastante robusto. Esta tecnología se ha instalado bastante a nivel internacional, principalmente en Francia, donde hay más de 3.500 instalaciones, y sus ventajas, como he dicho y resumo ahora, pues es que podemos alimentarlo con agua bruta sin necesidad de pretratamiento. Tiene unos rendimientos elevados en materia orgánica, y posiblemente una de las limitaciones es que, al ser un sistema aerobio, no elimina el nitrógeno total, sino que solamente el amoniacal, y al haber solamente nitrificación no podemos hacer una desnitrificación, pero en cualquier caso tenemos unos rendimientos importantes en materia orgánica y nutrientes. Tenemos unos rendimientos en coliformes, incluso en patógenos, con 3 unidades logarítmicas de E. coli. El consumo energético es bajo, no hay olores por ser un proceso totalmente aerobio, y el consumo energético es bajo porque se puede hacer incluso por gravedad. Seguimos teniendo el problema de que la superficie utilizada es elevada, del orden de 2 metros cuadrados por habitante equivalente. Con vista a resolver los problemas que puede tener este sistema, siendo algo pues interesante y donde hay superficie, es uno de los sistemas a tener en cuenta y ya de contrastado. Es verdad que se ha utilizado mucho en países nórdicos, y en España hay muy poca implantación. En Aqualia estamos empezando a hacer, tenemos ya algunas referencias y queremos crear confianza en este sistema, porque bueno, si ha funcionado en climas más complejos, pues en climas mediterráneos, o incluso como lo que tenemos en Talavera, pues puede ser una tecnología muy interesante. Pero, como digo, para intentar reducir, limitar los problemas que tiene el sistema francés, hemos diseñado, en colaboración con Syntea, es una patente de esta empresa francesa, el Rhizosphere, que es un sistema aireado, en línea con el concepto que tenemos en Intex, que es intensificar lo extensivo, que le debemos la
la idea a nuestro querido médico del agua, Juan José Sala, del CENTA, que es uno de los ideólogos de este proyecto. Y todo este proyecto va en la línea de que esos sistemas extensivos que necesitan mucha superficie, intentar reducirla mediante tecnologías como esta de aireación. Entonces, con este sistema, que es un sistema que es un humedal vertical, que se alimenta verticalmente, los fangos de nuevo se recogen en la superficie y se deshidratan y se mineralizan. Y este humedal, en contra del vertical de primera etapa, está parcialmente saturado, tiene un overflow, un rebose a la salida que permite que esté parcialmente saturado, inundado de agua. Y en el fondo, como veis ahí, hay una serie de tuberías que permiten la aireación del humedal. Este sistema, bueno, ahí lo veis, el diseño del sistema, donde se ve que antes de rellenarlo de los medios filtrantes, veis ahí como hay una serie de red de tuberías, son una drip line, unas tuberías perforadas por donde se inyecta el aire y permite la aireación. Y gracias a la aireación de los sistemas convencionales de humedales, podemos conseguir, además de una eliminación de materia orgánica, también una eliminación de nitrógeno total, gracias a la alternancia de ciclos de anoxia y aireado, es decir, hacer procesos de nitrificación y además, gracias a la aireación, reducir la superficie de, por ejemplo, unos 2 metros cuadrados que tiene un humedal francés por debajo de 1 metro cuadrado por habitante equivalente. Y también, gracias al sistema de aireación y con controles de aireación mediante sensores de oxígeno disuelto, podemos adaptarnos a cambios de carga orgánica, es decir, que podemos dotarle, digamos, en palabras de Juan José Sala, dotar de botones a los sistemas para adaptarnos a los posibles estrés orgánicos, de carga ambientales que tengamos. Por contra, sí hay que decir que una de las ventajas importantes es que ya empezamos a aportar energía al sistema, por lo tanto, de tener tecnologías de humedales que prácticamente no consumen energía, pasamos ya por el tema de soplantes y red de tubería a consumir energía del orden de 0,2-0,3 kilovatios por metro cúbico. Es verdad que tenemos esta diapositiva, la expuso antes mi compañero Iván. Nosotros el concepto que tenemos en el proyecto INTEX es de utilizar tecnologías que estén a medio camino entre las intensivas, que bueno, son tecnologías de poca superficie utilizada y de un consumo energético elevado. Ahí lo veis a la izquierda arriba, de orden de 0,4 kilovatios por metro cúbico y superficies que están por debajo de 1 metro cuadrado por habitante equivalente. Como digo, a medio camino entre intensivas a izquierda o extensivas a la derecha abajo, donde tenemos una superficie ocupada elevada, de orden de 4 metros cuadrados por habitante equivalente en total, pero su consumo energético es muy bajo. Bueno, pues INTEX y tecnologías INTEX de este proyecto viene a ocupar ese espacio intermedio a menos superficie, de orden de 1 metro cuadrado por habitante equivalente, pero empezamos a consumir algo más de energía y tenemos que tener cuidado, y eso es uno de los objetivos de este proyecto, que no hagamos un consumo energético, no tengamos un consumo energético que se aproxima a lo intensivo, porque entonces no tendría sentido. El humedal francés, por ejemplo, lo estamos mejorando sustituyendo la segunda etapa por un humedal horizontal aireado. Gracias a este humedal horizontal aireado podemos mejorar los rendimientos en nitrógeno, sobre todo en la segunda etapa, también en patógenos, reducir también la superficie, pero empezar a consumir energía en torno a 0,15, 0,2 kilovatios por metro cúbico. Esta es otra de las tecnologías que vamos a probar. Bien, esto que está explicando es en torno a los humedales que se alimentan con agua bruta. Después, a continuación, la tendencia, como digo, sobre todo en los países nórdicos, en Dinamarca tenemos un socio dentro del proyecto, que es la Universidad de Aarhus, y en concreto, pues, nuestro amigo Carlos Arias, que es un experto también en todo el mundo de humedales, que nos ha apoyado mucho en todo el diseño. Seguimos un poco la línea, pero nosotros dentro de Aqualia hemos mejorado lo que se viene haciendo. Es decir,
todo el pretratamiento en humedales se ha basado sobre todo en fosas sépticas y también muy especialmente en tanque Inhofe. Un tanque Inhofe lo estáis viendo a la izquierda, que no es más que la parte de arriba un decantador y la parte de abajo un digestor de fango. El agua se alimenta arriba, los fangos decantan y en la parte de abajo hay un volumen que se almacena en los fangos. Aproximadamente se calcula para que la parte de abajo de digestión los fangos tengan un volumen de almacenamiento, un tiempo de estancia aproximadamente de 1 año y se produce la digestión de los mismos. Nosotros hemos evolucionado este diseño y vamos a utilizar lo que se llama en depuración de agua un USB, Upflow Anaerobic Sludge Blanket, un flujo, o sea, un reactor anaerobio de flujo ascendente que se alimenta por abajo en vez de por la parte de arriba. El agua residual pasa a través de un manto de fango y en la parte de arriba tenemos un separador trifásico que separa agua, biogás y fango. Gracias a alimentar por abajo en vez de por arriba, el agua pasa a través de las bacterias anaerobias y sufre un proceso de degradación anaerobia con una depuración adicional. De forma que con un diseño muy parecido al tanque Inhofe, en cuanto a volumen, en cuanto a incluso a costes de inversión, podemos conseguir una depuración adicional. Y esta es un poco una de las innovaciones que queremos utilizar para pequeñas poblaciones, sobre todo teniendo en cuenta que Aqualia tenemos una patente, le llamamos PUSH, que es un reactor USB, que es más convencional, pero que sustituye el sistema de alimentación que veis a la izquierda, que es una serie de vertederos con tuberías, llaman espagueti, que van alimentando el agua hacia abajo. Es un poco complejo y que tiene problemas de atasco, problemas de que no se mezcla bien el agua residual con la biomasa. Nosotros lo hemos sustituido por una patente propia en la cual alimentamos el reactor con un tanque, lo veis ahí a la derecha, que es realmente es una foto de la patente, un dibujo de la patente, donde veis el 2, que es el tanque donde se alimenta, y por una serie de pulsos conseguimos una mezcla muy eficaz entre el agua residual y la biomasa anaerobia. Y esto hemos comprobado que aumenta hasta un 25% el rendimiento en eliminación de materia orgánica y, por lo tanto, la producción de biogás. Bueno, pues este reactor PUSH pues tiene esa serie de ventajas respecto a lo que se venía haciendo, pero lo vamos a utilizar como pretratamiento para el resto de los sistemas. La verdad que esto es un reto, el explicar tantísimas tecnologías en tan poco tiempo, y es un poco agotador, pero vamos a ver si llego al final. Como digo, la combinación de este reactor anaerobio tipo USB modificado, sistema PUSH, se puede combinar con reactores. Ya puede ser como un reactor vertical en segunda etapa del tipo que sería un reactor de segunda etapa. Me gustan lo que me estáis mandando por ahí de ánimo. Gracias. Un reactor idéntico al que sería una segunda etapa, pero gracias a esta combinación, sustituyendo, digamos, la primera etapa de un sistema francés con una segunda etapa, podemos conseguir reducir la superficie, alimentar también, porque nuestro sistema PUSH se alimenta con pulsos igual que un humedal de segunda etapa, pues podemos conseguir una reducción de la superficie respecto al anterior. Estamos en fase de validar que este sistema es realmente eficaz y que mejora lo que sería un sistema francés, aunque es verdad que para compararlo realmente con un sistema francés necesitaríamos que los fangos que se generan en el sistema PUSH fueran enviados a un humedal de fangos, que después lo comentaremos, porque la ventaja del humedal francés, como digo, o del Rizosphere y las tecnologías anteriores, es que los fangos que se producen de alguna forma se están tratando en el propio humedal, mientras que aquí estamos generando unos fangos anaerobios que hay que tratar posteriormente en otro humedal para que de verdad los dos sistemas sean comparables.
Bueno, de nuevo también, otra de las combinaciones será un humedal, o sea, el sistema push anaerobio con un humedal horizontal aireado, en donde podremos eliminar nitrógeno total frente al anterior que solamente conseguirá una nitrificación. También hemos comprobado que en estos sistemas de humedales aireados horizontales podemos hacer una reducción adicional de patógenos y, bueno, por supuesto, controlar con sonda de oxígeno el sistema para que se adapte a determinado cambio, aunque, por contra, como inconvenientes tendremos el mayor consumo energético. Esta presentación, bueno, pues os será enviada y podéis aquí, todo esto que estoy comentándolo tan rápidamente, podréis digerirlo con más lentitud porque hay mucha información que me estoy saltando por la premura del tiempo. Bueno, pues dejo atrás todo lo que sería el grupo de humedales subsuperficiales, es decir, que lo que ves cuando llegas a uno de ellos es la grava superficial o la arena y las plantitas en la superficie, y pasamos a lo que serían humedales que no tienen medio filtrante, ahí lo veis, un humedal se llaman también en la bibliografía helófitas en flotación, de flujo superficial, es decir, que tenemos un humedal normalmente menos de 1 metro de altura, inundado, y donde una serie de plantas son colocadas en la superficie, plantas flotantes. Nosotros en este proyecto incluimos adicionalmente un humedal aireado en el concepto de INTEX, es decir, que lo que estamos haciendo es los humedales que son convencionales, introducimos una red de tuberías de difusores, en este caso de burbujas finas, en el fondo. Ahí veis la construcción de un humedal de este tipo, convencional, donde, bueno, simplemente es hacer una excavación muy sencilla, muy poco profunda, donde se utilizan unas láminas impermeabilizantes y después se colocan una serie de soportes plásticos que sirven para la colocación de las plantas que son flotantes y que inicialmente necesitan de la ayuda de ese soporte. Nosotros hemos utilizado en nuestro proyecto una patente de la empresa Quark Enterprise que bueno, pues da muy buen resultado en cuanto a lo que sería la colocación y el funcionamiento de estos sistemas. Y lo que hemos hecho también para avanzar tecnológicamente en el proyecto INTEX es cambiar el diseño de los humedales de helófitas en flotación convencionales. Es verdad que aquí, y bueno, muchos lo habréis escuchado, esta tecnología, bueno, se han diseñado y se han instalado más de 100 en España, con resultados, bueno, pues no han sido muchos de ellos demasiado adecuados. Hay cierta desconfianza respecto a este sistema. Nosotros, de todas formas, hemos querido incluirlo porque queremos saber por qué estos sistemas no han funcionado. En concreto, porque se han aportado cargas excesivas. Por eso nosotros, como veis ahí, vamos a iniciar y a combinarlo con un sistema anaerobio donde los rendimientos, como hemos comentado, pueden ser del orden del 75% en materia orgánica. Es decir, que vamos a utilizarlo no como depuración, sino más bien como afino, esos humedales superficiales. Y en concreto también lo vamos a diseñar con una serie de mejoras hidráulicas. Hemos hecho una serie de diseños en CFD o simulaciones en CFD para ver cuál es la mejor hidráulica, y hemos comprobado que haciéndolo el diseño alargado, es decir, con una longitud anchura alta, un ratio LG-LW alto, y al mismo tiempo colocando una serie de deflectores a lo largo del sistema, lo que hacemos es evitar una serie de caminos preferenciales y cortocircuitos hidráulicos que se han producido en estos sistemas tradicionalmente y que son uno de los problemas por los que no funcionan bien. Es decir, que si el agua pues va directamente y no pasa por el sistema, finalmente pues tenemos problemas de funcionamiento. En cualquier caso, gracias a estas modificaciones hidráulicas, a la aireación, a recirculaciones internas que hemos hecho, podemos decir que estos sistemas están, y bueno, sobre todo el tema de descargar la materia orgánica con el sistema anaerobio previo, podemos decir que estos sistemas pueden tener un rendimiento adecuado y que
frente a los humedales subsuperficiales, pues pueden tener la ventaja de que no necesitan esas arenas, esa grava de medio filtrante, con lo cual son más económicos de instalación. Bueno, pues estos son humedales superficiales y pasamos ahora a otro bloque de tecnología. Como podéis comprobar, esto es una locura, un poco de historia, pero bueno, vamos a seguir y vais a tener un gran empacho hoy con todo, vais a tener un gran empacho de tecnología. Paso a continuación al grupo de tecnologías de biopelículas, como son los biodiscos. Son una tecnología ampliamente utilizada en pequeñas poblaciones y que sabemos que funciona, y nosotros hemos avanzado y hemos intentado innovar y mejorar en determinados aspectos de esta tecnología. Esta tecnología de biodisco, aquí veis el sistema. Hemos utilizado un biodisco comercial que sabemos que funciona muy bien, en concreto de la empresa Unfamed, que es el que hemos seleccionado por sus referencias en el mercado y su buen funcionamiento. Y también lo vamos a comparar con sistemas también de biopelículas, como son los filtros percoladores, el Trigging Filter, donde nosotros, bueno, hemos utilizado relleno plástico con distribuidores del agua superficial rotativo, como veis a la derecha arriba, y hemos innovado también un poco en base al concepto Intex, aireando. ¿Y cómo aireamos? Pues lo que hemos hecho, superficialmente lo hemos tapado, como veis ahí abajo a la derecha, y hemos utilizado un ventilador para hacer una succión en la parte de arriba y crear una ventilación forzada. Los filtros percoladores tienen el problema, habitualmente, de que en determinados momentos no hay un gradiente térmico y no hay una buena aireación. Nosotros lo que vamos a hacer, en vez de que haya una aireación pasiva por gradiente térmico, que haya una aireación forzada con este ventilador, para que en todo momento tengamos garantía de que es un sistema realmente aireado. Este es el concepto. Como estáis viendo en todo el proyecto, se trata de forzar ligeramente la aireación y no penalizar energéticamente. Un ventilador un ventilador que no sería un soplante, sino un ventilador con una pérdida de carga muy baja, tiene unos consumos energéticos realmente, pues prácticamente despreciables. Con este sistema no estamos penalizando lo que sería el consumo de un filtro percolador. Bueno, y estas tecnologías las vamos a combinar con lo que sería un reactor anaerobio previo. En vez de un decantador que producía fango, aquí estamos pues digiriendo los fangos para que la producción sea mucho menor en la parte inferior del sistema PUS, y de forma secundaria, en vez de un decantador, pues utilizamos o un humedal superficial, como veis ahí. En vez de un biodisco podemos utilizar también un filtro percolador, es decir, que esto ya nos permite todo tipo de combinaciones. Aquí, por ejemplo, veis otra de las combinaciones posibles que nos permite nuestro diseño, es un reactor push más un filtro percolador más un humedal clarificador. Este humedal clarificador, para también dedicarle un poco más de tiempo, voy a comentar rápidamente, es una tecnología muy, muy interesante porque sustituye a un decantador y al mismo tiempo nos permite un tratamiento de fango simultáneo. Es decir, que el agua de un filtro percolador, sabéis que hay una serie de fangos en exceso, que normalmente se utiliza un decantador y esos fangos pues son un problema. Nosotros aquí en la superficie del filtro percolador, o sea, perdón, de lo que sería el humedal clarificador, recogemos los fangos, los tratamos como hemos comentado anteriormente, y es una especie de humedal vertical donde al mismo tiempo clarificamos el agua y sale perfectamente clarificada, e incluso si hay un pendiente algo de nitrificación también lo hace. Entonces, bueno, pues una combinación realmente interesante que puede ser con filtro percolador o con biodisco y sustituyendo lo que sería una decantación secundaria. Bien, otra tecnología más sería la tecnología de microalgas. Algo ha comentado antes Iván, la tecnología de microalgas es una de nuestras también favoritas. Nosotros
En Aqualia somos un referente internacional en esta tecnología, llevamos más de 15 años diseñando este tipo de equipos y bueno, pues realmente somos grandes expertos dentro del departamento de I+D de esta tecnología. ¿En qué se basa? Se basa en que un reactor se llama Raceways o reactor de microalgas, donde se crea una relación simbiótica entre algas y bacterias, de forma que, por un lado, las microalgas captan los nutrientes, nitrógeno, fósforo, del agua residual que se alimenta y mediante la actividad fotosintética, con la radiación solar, los nutrientes y CO2 son capaces de producir oxígeno, y este oxígeno es el que, por otro lado, las bacterias que principalmente son capaces de asimilar la materia orgánica y oxígeno y producen el CO2 que necesitan las algas. Entonces se crea una simbiosis perfecta, de forma que la bacteria, el oxígeno necesita la bacteria, que es el consumo energético más elevado de una depuradora. Aquí lo tenemos gratis gracias a la microalga, y en una sola etapa somos capaces de eliminar materia orgánica y nutrientes y producir un agua de calidad para incluso reutilización. Y tenemos muchos proyectos dentro de Aqualia de microalgas, y en concreto algunos que incluso son capaces de utilizar esta biomasa como biofertilizante. En fin, que esta es una tecnología realmente muy atractiva. Tenemos, como comentaba Iván, pues ahora mismo pues muchas plantas, algunas de ellas muy importantes, y estamos tratando ya más de 25.000 habitantes equivalentes con esta tecnología, con superficie de algas del orden de 5 hectáreas, como plantas. Algunas de las lagunas llegan incluso a tener, que hemos diseñado, 10.000 metros cuadrados, una hectárea, cada una de las lagunas. O sea, lagunas muy importantes. Veis, por ejemplo, arriba a la derecha, una de las lagunas de microalgas, que tienen la ventaja, como digo, que como las algas nos dan el oxígeno gratis por las bacterias, solo necesitan lo que decimos un paddle wheel, un agitador de paletas, que es el que se encarga de mover el agua a través del reactor, que tiene muy poca altura, unos 30 centímetros, para que la radiación solar sea capaz de penetrar. Y bueno, solamente con un pequeño motor reductor somos capaces de depurar el agua residual. Nosotros en el proyecto INTEX queremos avanzar un poquito más respecto a lo que hemos hecho antes, y la biomasa, en vez de separarla con un equipo que es un poquito complejo, como puede ser un flotador, lo veis a la izquierda abajo, vamos a sustituir el flotador de nuevo por humedales clarificadores, que es una de las tecnologías por la que más apostamos, que es capaz, como digo, de clarificar el agua, separar la biomasa algal del agua residual y dejar un agua clarificada, y al mismo tiempo ser capaz de deshidratar y mineralizar la biomasa algal para su uso posterior como biofertilizante o abono agrícola. Aquí veis la combinación, humedal con microalga, reactor de microalga a la izquierda, con humedal clarificador vertical. Y bueno, pues tenemos también con la Universidad de Sevilla, el Departamento de Hidráulica, hemos hecho el concepto INTEX. En vez de aportar aire, lo que hacemos aquí es una serie de álabes que mejoran la turbulencia y la hidráulica del reactor, para que las algas sean capaces, por esa agitación que provocan esos álabes insertados en medio del reactor, tienen la capacidad de ver más la radiación solar, y por lo tanto, en momentos donde estos sistemas tienen problemas, como en invierno, porque hay menos radiación solar, tengan más la oportunidad, por esa agitación adicional, de aumentar su rendimiento. Bueno, pues como veis ahí, pues las ventajas de este sistema son el bajo consumo energético y todo lo que hemos comentado anteriormente. En una sola etapa somos capaces de eliminar materia orgánica y nutrientes, pero de nuevo el problema suele ser cuando no tenemos superficie suficiente para instalarlo, porque necesitamos alrededor de 2,5 metros cuadrados por habitante equivalente, que a veces pues hace que esta tecnología no sea utilizable, aunque como es una criatura diseñada por nosotros y con mucho cariño, pues
es una de las que están entre nuestras favoritas. Bueno, como digo, se ha colado aquí un intensivo que casi que paso por encima. Es un sistema aerobio granular, que en vez de con fangos floculentos son granulares, que decantan muy bien. Sistema secuencial, sobre todo porque en determinados sitios donde la superficie es escasa, no hay más remedio que haya un sistema intensivo con una superficie muy baja, y estos sistemas secuenciales en una sola etapa con un solo tanque son muy sencillos y que además son capaces de eliminar nitrógeno y fósforo, con lo cual pues a veces no hay más remedio de que ir a estos sistemas, y que, bueno, como digo, tiene la ventaja de la poca superficie, pero claro, ya el consumo energético se nos dispara a 0,4-0,5 kilovatios por metro cúbico, y ya, bueno, es algo más complejo en cuanto al mantenimiento, y que ya tenemos equipos mecánicos, soplantes, difusores, muchas válvulas, en fin, equipos mecánicos que complican el tema, y que, bueno, habrá que evaluar si es o no admisible en cada situación el utilizarlo. Y dejando atrás lo que es la depuración de aguas, pasamos al sistema de tratamiento de fango. Bueno, los sistemas de tratamiento de fangos también es una de las tecnologías que queremos apostar en Aqualia, y que creemos que puede tener un desarrollo futuro espectacular, y que al fin de cuentas sigue siendo un humedal vertical donde se alimenta superficialmente. Los fangos se depositan en la superficie en vez de ser agua. Bueno, tenemos una alimentación de fangos que pueden ser fangos activos en exceso de una depuradora convencional de fangos activos, o pueden ser fangos anaerobios de fosa séptica. ¿Cómo vamos a utilizar en el proceso de INTE? Vamos a probar distintos tipos de fangos y comprobar su funcionamiento. Bueno, pues lo veis a la derecha, son ciclos aproximadamente de 10-15 años que se alimentan los fangos, y que, bueno, pues se dejan secar, mineralizar, y a los 10-15 años, pues con una máquina se extraen junto con las plantas, y se empieza de nuevo el ciclo. Ahí veis, por ejemplo, a la izquierda recién alimentado el fango, y veis cómo se va cuarteando con el tiempo y se va secando y mineralizando, y antes de la nueva carga, bueno, pues son procesos donde hay varios humedales en paralelo, de forma que mientras unos se están alimentando, los otros están en reposo, y cuando se vuelve a alimentar es cuando ya el sistema ha llegado a un grado determinado de sequedad y está preparado para la nueva alimentación de fango. Este sistema, de nuevo, lo queremos traer a zonas como Talavera y al mercado nacional español, y a otros mercados meridionales, y es curioso que sobre todo se han desarrollado mucho en mercados como los países nórdicos. En Dinamarca ahí veis dos instalaciones espectaculares. La de la izquierda son para 42.000 habitantes equivalentes, la derecha increíble para fangos de una depuradora de fango activo de cerca de 300.000 habitantes equivalentes. Estamos hablando de un caudal de fangos importante. Y bueno, y a pesar de eso, se utilizan estos sistemas en vez de sistemas mecánicos de deshidratación. Y contar, por ejemplo, de la izquierda, que son 40.000 habitantes equivalentes, necesita una superficie aproximadamente 0,2 metros cuadrados por habitante equivalente. Es decir que, bueno, de nuevo, como cualquier sistema extensivo, su hándicap es la superficie ocupada. Estos sistemas que se han utilizado ampliamente, uno de sus principales criterios de diseño está en la carga de sólidos, o sea, los kilos de materia seca por metro cuadrado y año, que van desde bueno, pues el sistema 40 en climas fríos, 50 en climas continentales, hasta climas cálidos, tropicales, que pueden llegar hasta 100 kilos por metro cuadrado y año, con lo cual se reduce mucho la superficie necesaria. Se pueden conseguir grados de sequedad en los fangos de hasta el 40%, y se consigue una mineralización con un porcentaje de volátiles en torno al 40-50%, que, bueno, pues es equivalente a lo que podría ser una centrífuga, incluso algo mejor. También se produce una reducción de volátiles
en el sistema, gracias a la permanencia en el tiempo de los fangos. Es un proceso aerobio y con la radiación solar que permite ese grado de desinfección. En los países nórdicos, como digo, pues estamos en contacto con la Universidad de Aarhus en Dinamarca y con nuestros socios de Synthea en Francia. Esto se ha utilizado ampliamente y además como abono agrícola y sin que se hayan reportado problemas por la utilización de estos fangos como abono agrícola. Y si lo comparamos con una centrífuga, veis, por ejemplo, en el gráfico de la derecha, que aunque inicialmente los costes de instalación son superiores a lo que sería una centrífuga, a partir de aproximadamente el cuarto año o quinto año, el valor neto actual, es decir, la suma de inversión más costes de explotación, empieza a ser mejor en lo que es unos humedales de fango respecto a la centrífuga, sobre todo debido a que no tenemos un consumo energético, solamente un bombeo, y no tenemos un consumo de polielectrolito como haría falta, o de reactivos químicos como haría falta en una centrífuga. Entonces, pues en definitiva, las ventajas de este sistema respecto a una centrífuga o sistemas de deshidratación mecánica son el menor consumo energético, no consume reactivos, tenemos ese almacenamiento de fango durante 10-15 años que no hay que actuar sobre el sistema y con grado de sequedad y mineralización importante, y por contra pues seguimos teniendo, como en el resto del sistema, una superficie del orden de 0,2-0,4 metros cuadrados por habitante equivalente, y necesitamos pues varias superficies en paralelo para ir alimentando y permitiendo el reposo y el secado de los sistemas. Bueno, también tenemos sistemas terciarios de eliminación de fósforo mediante absorbente tipo calcita recubierto para el fósforo, porque muchos de estos sistemas no eliminan fósforo, y esto es una de las formas que hemos utilizado en este sistema para eliminación de fósforo, en colaboración con la Universidad de Dinamarca. También tenemos una desinfección solar por electrocloración, también con una empresa alemana, Autarcon, que nos ha suministrado un equipo que está dando muy buen resultado en cuanto a eliminación de patógenos. Y por último, con una empresa griega, Fint, que hace sistemas de riego inteligente. Utilizamos el agua de los sistemas después de la desinfección para reutilización para uso de riego. Bueno, pues y ya para terminar, veo aquí que me quedan como 2 minutos. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Bueno, pues comparar, como os he comentado, una serie de tecnologías y compararlas en toda su amplitud. Por un lado, hay una serie de criterios de diseño que suelen ser limitantes, como la superficie. Veis ahí, por ejemplo, que un sistema de irrigación prolongada convencional podemos tener para 2.000 habitantes una necesidad de espacio de 0,2 metros cuadrados por habitante equivalente, frente a, por ejemplo, microalgas o humedales que estamos en torno a 3. O sea, que estamos hablando de multiplicar por 10 la superficie requerida. Algunos de los sistemas Intex reducirán por la mitad, pero lógicamente esto es uno de los sistemas, o sea, de los parámetros importantes a la hora de tomar una elección en el sistema seleccionado. Estamos elaborando una serie de gráficas. Por ejemplo, aquí veis en costes de inversión respecto a habitantes equivalentes de cada una de las tecnologías. Por ejemplo, las gráficas de arriba, las líneas de arriba son las tecnologías convencionales, por ejemplo, de aireación prolongada, y las dos de abajo son las de humedales y microalgas, que veis como los costes de inversión son menores, aunque a partir de 2.500 habitantes empieza a ser al contrario, lo cual es lógico. Es decir, que aquí es el rango en el cual estas tecnologías ya empiezan a no ser interesantes desde el punto de vista de costes de inversión. Pero más importantes de los costes de inversión son los costes de operación, en el cual también estamos haciendo una serie de estudios donde comparamos los costes de operación. Por ejemplo, ahí veis la de arriba en gris, la aireación prolongada, y la de abajo son
costes de operación en cuanto a las de microalgas o de humedales, que como veis pues son como 3-4 veces menores en los rangos de población en los que estamos hablando. Y si sumamos los costes de inversión y los costes de operación, lo que llamamos el valor neto actual a 20 años de costes de operación, pues podemos comprobar, por ejemplo, me está avisando ya que he llegado el tiempo, podéis ver ahí que, por ejemplo, no sé, para 1.500 habitantes, veis que humedales y microalgas estamos en torno a 500 euros por habitante, o sea, euros por habitante equivalente, ese valor neto actual a 20 años, que es prácticamente pues la mitad, incluso menos que lo que sería la erección prolongada, con lo cual aquí podemos ver la importancia a largo plazo de este tipo de tecnologías frente a los costes, sobre todo energéticos y más actualmente de las tecnologías convencionales. Bueno, pues y ya por último, esta será la última diapositiva, nuestro objetivo con esta plataforma es conseguir realizar una herramienta para toma de decisiones donde lo alimentaremos con todos los datos que estamos obteniendo, los datos de instalación, que como al ser plantas pues muy realistas, muy industriales, nos van a permitir sacar esos costes de instalación, costes de operación también muy realistas, porque no utilizamos bombas de laboratorio, bombas peristálticas, sino bombas industriales, equipos industriales, con lo cual vamos a tener esos datos de operación muy realistas y vamos a tener datos de operación en función de esos estrés hidráulicos, de cargas ambientales que vamos a tener. Vamos a obtener también a lo largo del proyecto todos los rendimientos de cada uno de los sistemas para ver para cada límite de vertido qué rendimientos tiene cada una tecnología, y con todo esto pues podemos conseguir esa herramienta que nos permita, en definitiva, seleccionar cuál es la mejor tecnología para cada situación en pequeñas poblaciones y ofrecer al mercado, porque al final estas tecnologías están muy cerca del mercado, estas tecnologías para allá, porque el reto de las pequeñas poblaciones ya está aquí. Entonces, pues nada, muchas gracias a todos por vuestra atención y este era todo mi mensaje. Bueno, pues muchas gracias, Enrique. Es impresionante la que tenéis montada en la Edar de Talavera. Además, como te decía en el previo, tenemos muchas ganas desde Aguas Residuales de tener la oportunidad de ir para allá, hacer un vídeo y poderle mostrar a nuestros lectores pues todo lo que tenéis allí montado. Así que estupendo y enhorabuena porque es impresionante. Pues bueno, sí, y sobre todo además cuando se visita realmente, como lo decía antes Iván, es algo muy interesante. Por eso ofrezco y gracias a esta plataforma la posibilidad de que aquellos que tengan interés pues están invitados. Pues muchas gracias, Enrique. Vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Te voy a pedir brevedad porque nos han dejado muchas, a ver si nos da tiempo a contestarlas todas en estos 15-20 minutitos que tenemos, ¿de acuerdo? Así que yo te las voy lanzando rápido. Mira, Pablo Kaiser nos pregunta que si en los humedales subsuperficiales habéis planteado el uso de medios filtrantes naturales alternativos a la arena o grava, tipo cáscara de coco o similares que sabes que existen. Sí. Nosotros en principio sí es verdad que estamos utilizando, o sea, hemos estudiado todas las posibilidades, incluso últimamente estamos viendo la posibilidad de utilizar materiales electroconductivos, por ejemplo, bueno, sabes que es una de las líneas interesantes como coque, también subproductos de fangos de depuradora de potable para eliminación de fósforo, pero sí es verdad que inicialmente nosotros creemos que eso puede ser un error, porque simplemente utilizando gravas y arenas, uno de los grandes problemas de los humedales es el costo que supone el transporte de esos materiales filtrantes a destino. Es decir, digamos que los humedales están penalizados por el material filtrante. Entonces, simplemente con sistemas, o sea, con elementos filtrantes baratos como puede ser arena, ya empieza a ser un hándicap importante. Si lo complicamos con materiales más caros, creemos que el humedal deja de ser un sistema interesante. Entonces,
Eso hay que evaluarlo muy bien. El transporte de grandes volúmenes de material filtrante no es sostenible por el costo de transporte. Entonces, bueno, algunas veces sí podremos verlo, pero creemos que hay que simplificar ahí, no podemos complicar el sistema. Perfecto. Mira, Adriana Romero nos pregunta si habéis estudiado la eliminación de microcontaminantes orgánicos tipo fármacos, pesticidas, microplásticos, PFAS, etcétera. Vale. Nosotros dentro del proyecto Life Intex no tenemos una línea de eliminación de contaminantes emergentes, pero bueno, este es un proyecto de 4 años, que claro, en 4 años que se pasan volando da tiempo a hacer lo que da tiempo. Tenemos otro proyecto que se llama el Life Phoenix, donde esto es una de las líneas de trabajo, la eliminación de contaminantes emergentes, bacterias resistentes a los antibióticos, microplásticos, vamos a iniciar ese estudio también porque creemos que es muy, muy interesante y uno de los retos, como todos sabemos actualmente, en depuración de agua y con la nueva normativa, la nueva directiva, es fundamental. Entonces, todavía no lo hemos estudiado, pero lo tenemos en mente. El Life Intex es un proyecto de 4 años, pero la dirección de Aqualia está tan interesada en las pequeñas poblaciones que al final va a ser un proyecto de 10 años. Y en estos 10 años, los contaminantes emergentes es uno de los elementos a estudiar sin duda. A estudiar en las pequeñas poblaciones. Perfecto. Voy con Juan José Salas, el médico del agua, que te felicita y te pregunta qué entendemos por pequeñas aglomeraciones urbanas y cuál es el rango de aplicación de las tecnologías Intex, según tu criterio. Que el médico del agua, ¿cómo me pregunta eso? Bueno, ¿qué son pequeñas aglomeraciones urbanas? Es curioso porque dentro de mi empresa, como hay mucho interés sobre este tema, me empiezan a hacer preguntas. Hace poco me ha llegado una pregunta sobre 20.000 habitantes equivalentes. Otra más reciente sobre 6.000 habitantes equivalentes. Y es verdad que, claro, yo tengo tendencia ahora a diseñar todo con estas tecnologías, pero es verdad que hay que tener en cuenta, como digo, los estudios de superficie, CAPES y OPE. Es decir, al final la superficie es muy limitante y hace inviable para grandes poblaciones esto. Y yo hablaría, al final estoy hablando en 5.000 habitantes equivalentes, yo pondría un poco el límite por la experiencia que estoy teniendo con casos concretos que se van presentando cada vez más. Pero no descarto, tenemos ahora, por ejemplo, en Colombia un caso que son 200.000 habitantes y la estamos planteando con un reactor USB más filtro percolador, porque, bueno, para determinadas las tecnologías que he comentado sí se puede ampliar el rango porque no ocupan mucha superficie y el concepto INTE viene a reducirlo. Pero el dato que nos has dado es muy bueno, Enrique. Para la zona nuestra te irías a los 5.000 habitantes, ¿verdad? Sí, en principio sí. La mayoría de las tecnologías intensivas, extensivas que estamos hablando, estaríamos hablando de ese rango, sí. Voy con Adriana, que nos pregunta que cómo se decide qué tipo de plantas se usan. ¿Varían según las características del agua a tratar? Bueno, pues efectivamente la más común, la que se utiliza por la experiencia, sobre todo de nuestros socios franceses, la Phragmites australis, ¿no? Que son los juncos habituales, una planta muy, muy, muy habitual y funciona muy bien. Nosotros hemos tenido otros proyectos, aparte del Life Intex, el Life Incover, donde hemos utilizado otras plantas. Por ejemplo, hemos utilizado Arunda donax porque tiene una capacidad de asimilación importante y de crecimiento muy superior a la habitual y que además es capaz de asimilar potasio y al tener un crecimiento tan elevado incluso utilizarse como biomasa para uso energético. En esto hay un gran campo, pero en nuestra experiencia, después de probar en distintos, el tema de los juncos de Phragmites australis parece que es muy interesante también porque permite por la propia aireación hacer un efecto de que la capa de fango se fragmente y que no se colmate. Entonces, bueno, es una planta que parece que va muy bien por muchos motivos, también por puro hidráulico o mecánico del sistema. Claro. Es una pregunta de Patricia, lo que pasa que es una pena porque no tenemos tiempo, que ¿cuáles serían las principales recomendaciones en los criterios de diseño de humedales construidos? Darnos 2 tips, Enrique. Bueno, pues mira, nosotros hemos comprobado
que una de las cuestiones importantes es la selección del material filtrante. Nosotros para eso, por ejemplo, en primera etapa 2,4 milímetros, tal con un porcentaje de fino determinado que no tenga más de carbonato. Es decir, nosotros tenemos unas especificaciones ya desarrolladas dentro de Aqualia porque si, por ejemplo, hay un porcentaje de fino muy elevado, el sistema se colmata. Y yo creo que ese es uno de los problemas principales que han dado los humedales tradicionalmente. Es decir, no seleccionar unos materiales filtrantes que sean adecuados. Después el tema de pulso, el tema hidráulico de alimentación con una determinada carga hidráulica. Tenemos la carga hidráulica y la carga orgánica. Si excedemos esos parámetros de diseño, que son los más habituales, el sistema empieza a colmatarse. También tenemos que respetar los tiempos de reposo en función de la climatología. Y es curioso porque, claro, estamos diseñando con parámetros de carga hidráulica, carga orgánica de los países nórdicos, Dinamarca, Suecia, y estamos viendo que nosotros aquí en determinadas latitudes podemos aumentarlo. Y eso es uno de los objetivos de INTE, ver aquí en mercados con unos climas más moderados, hasta dónde podemos llegar sin colmatar el filtro. En fin, hay una serie de parámetros que esos son, para mí, a mi juicio, son los principales. Perfecto, voy rápido con Fernando Cortés desde América Latina, que nos dice: en América es usual utilizar el sistema de depuración por lagunaje. ¿Qué tipología de humedales aconsejarían como tratamiento final por lagunaje para el uso del efluente como riego agrícola? Vale, pues es curioso porque en el proyecto este que nos ha venido en Colombia son lagunas que no funcionan. Y entonces pues hemos estado estudiando las alternativas para mejorar esto. Y bueno, una de las alternativas son reducir la carga de entrada de las lagunas, por ejemplo, con un sistema tipo USB. Nosotros eso lo recomendamos interesantemente. Y después, es verdad que, claro, en los humedales sí tienden a proliferar algas y entonces tenemos sólido a la entrada. Nosotros podemos utilizar, aparte de las lagunas que son habituales, utilizar algunas lagunas facultativas que sean de afino y que permitan reducir los sólidos, incluso los patógenos, porque las lagunas facultativas podemos conseguir por su altura haya una desinfección de los patógenos y que permita la reutilización de agrícola como nos pide. Es un tema muy interesante y bueno, invito a este compañero a que contacte conmigo porque es un tema que nos interesa especialmente y si tiene un tema concreto me gustaría estudiarlo más en profundidad. Perfecto. Alberto Yagüe nos dice que cuál es el ABC para el mantenimiento de los humedales clarificadores. Vale, los humedales clarificadores es como he comentado, que lo utilizamos a la salida de los filtros percoladores, de los biodiscos. Es una tecnología con la que nos estamos enfrentando. No es una tecnología que sea muy utilizada, pero lo que estamos viendo es que tienen un mantenimiento similar a lo que puede ser un humedal de fango, que bueno, son el primer año quitar las malas hierbas, hacer un podado una vez al año y bueno, pues poco más. Y al final, cada 10-15 años, hacer la extracción completa de los fangos ya mineralizados. Es una tecnología muy, muy potente, pero que lo que estamos viendo es que no se diferencia demasiado de un humedal de fango convencional, lo que se llamaría, en la bibliografía se encuentra mucho como reed beds, ¿no? O slash constructed wetlands, que es como se llaman los humedales de fango. Son muy similares. Perfecto, gracias Enrique. Sigo con Pedro Fernández, que nos pregunta que en el sistema Rhizosphere solo hay una etapa, o nos pregunta, ¿en el sistema Rhizosphere solo hay una etapa? ¿En el mismo humedal se gestiona el fango y se produce la eliminación de DBO? Vale. Esa diapositiva la he quitado porque ya no quería meterme en mucho jaleo, pero bueno, es una tecnología potentísima que consiste en una sola etapa, pero con dos humedales en paralelo, de forma que mientras uno se está alimentando verticalmente, el agua pasa horizontalmente al otro, de forma que en realidad es un sistema que trabaja como vertical y después horizontal por un juego de válvulas que va alternando. De forma que los fangos sí se acumulan en la superficie, igual que si fuera un humedal francés. Es un sistema, como digo, potentísimo, que se alimenta con sólido y que en una sola etapa somos capaces de tratar los fangos y de eliminar nitrógeno y fósforo. Esto es una gran enhorabuena a nuestros socios de Sintea porque el sistema es muy, muy potente. Y con superficie de menos de 1 metro cuadrado por habitante equivalente, que es algo realmente espectacular. Javier nos pregunta que si en invierno en zonas frías las plantas siguen funcionando. ¿Qué ocurre con ellas?
Bueno, pues claro, las plantas entran en parada vegetativa y tú las ves y están todas amarillas y parece que han muerto, pero no, esa parada vegetativa hace que el sistema, bueno, pues siga funcionando. Las plantas, el que no estén realmente haciendo actividad fotosintética no actúa realmente demasiado sobre el sistema, porque la aireación, que eso hay muchos estudios, la aireación de las plantas es realmente no relevante, es decir, que aquí la aireación se produce por pasividad. Entonces, las plantas están en aireación pasiva y después, de nuevo, sin hacer nada, ahora mismo, por ejemplo, si fueras ya ¿A Talavera? A Talavera, veríais que bueno, han pasado a parada vegetativa y ya están activas, verdecitas y muy, muy bonito todo de nuevo. Ahora estarán al 100%, ¿verdad? Al 100%, sí, no ha habido ningún problema. Mira, Patricia Caso nos pregunta que si el líquido crudo, el agua bruta, está almacenada antes de enviarlo por pulsos en el caso del humedal de flujo vertical. ¿Se almacena en algún sitio? No es conveniente almacenarla porque estos sistemas es mejor no tenerlo en anaerobiosis el agua, sino que estén retenidas el menor tiempo posible. Es decir, nosotros tenemos un tanque muy pequeño con un volumen nada más necesario para dar el pulso. El pulso, para que os hagáis una idea, la superficie de un humedal de primera etapa francés necesita del orden de 3 centímetros y pico de altura. Es decir, si tú tienes la superficie del humedal, unos 2 metros cuadrados por equivalente, lo multiplica por 3,5, ese es el volumen que necesita dar en cada pulso. Y ese es el volumen que necesita el almacenamiento previo, que suele ser pequeño. Entonces, ese volumen con una bomba o con un sifón se alimenta y esa retención, estamos hablando de como mucho de 1 hora. Tenemos de tiempo de retención en el agua y es lo que se alimenta para que no entre en anaerobiosis. O sea, que no es conveniente ningún tipo de almacenamiento previo. Perfecto. Enrique, nos pregunta Javier Carbonell que ¿cuál es tu experiencia, cuál ha sido tu experiencia y tu opinión sobre el uso de los humedales de lófitas en flotación y qué expectativas de futuro crees que tienen estas tecnologías? Pues me alegro mucho de que Javier esté con nosotros. Nos ha sido de gran ayuda su aportación en los humedales superficiales y su diseño patentado de esa estructura superficial para coger las plantas. Y realmente nosotros nos estamos quedando impresionados porque es verdad que por las malas referencias anteriores es una tecnología que teníamos nuestras dudas, pero sin embargo con las modificaciones que hemos utilizado estamos comparando el convencional, un humedal convencional con humedal donde tenemos el reactor push y después tenemos el sistema de deflectores aireados y podemos decir que la calidad de agua que estamos teniendo es excepcional. Entonces, vuelvo a estar ilusionado con este sistema, tengo que reconocer que yo era un poquito reacio y bueno, pues ya con Javier además compartiremos los resultados porque de nuevo esta tecnología invita al optimismo. Estupendo, Enrique, gracias. Seguimos con Javier Iglesias, que nos dice que si los humedales subsuperficiales no se terminan colmatando los poros del sustrato. Esta pregunta es muy interesante. Es muy interesante. Como comenté antes en la presentación, los humedales de tipo horizontal sí se han colmatado porque bueno, el agua residual penetra en el sistema de forma horizontal con una superficie más o menos pequeña. Sin embargo, los humedales verticales que tienen esa filtración de superficie y los sólidos que dan en la superficie, el agua ya clarificada verticalmente va bajando y no se colmatan. Yo, de todas formas, es verdad que desde el punto de vista conceptual, para mí que un humedal vertical no se colmate es un poco misterio porque yo hubiera jurado que se termina colmatando, ¿no? Pero yo he estado visitando en Francia, en Alemania, en Dinamarca, humedales de este tipo que llevan 30 años funcionando y es increíble la calidad de agua que dan prácticamente sin ningún tipo de mantenimiento y con una calidad de agua excepcional como el primer día a los 30 años. O sea que es verdad que no se colmatan, o sea que hay que creérselo, aunque la intuición a veces te diga lo contrario. El amigo Pedro Polo Cañas nos dice que si en la elección de alternativas desde el punto de vista económico se tiene en cuenta el coste real del terreno. Enrique. Ahí me ha pillado. En las gráficas que he puesto antes no está el terreno,
porque claro, es un dato que depende mucho del sitio. Y si, claro, por ejemplo, antes la gráfica que he puesto, el CAPEX de humedales es inferior a la aireación prolongada, pero sin haber utilizado ese parámetro que puede cambiar y dar un vuelco. Entonces, es verdad que hay que tenerlo en cuenta y por ahí me ha cogido la gráfica. Richard Álvarez nos pregunta que si en un sistema USB o push los gases generados necesariamente deben pasar por un quemador de gases o a partir de qué capacidad de caudal o población equivalente sería necesario quemar o utilizar un filtro de carbón activado para absorber esos gases. Bueno, aquí hay nivel, en las preguntas, hay nivel. Que bien, claro, ahí el reactor push es un reactor que tiene arriba una campana que recoge biogás. Entonces, el biogás en pequeñas poblaciones, su reutilización para uso energético, pues está muy limitado porque, por ejemplo, para hacer una cogeneración, hacer un tipo de caldera, sería tan pequeño que lo hace inviable. Entonces, es verdad que para pequeñas poblaciones simplemente lo que hacemos es quemarlo, porque, claro, el metano sabemos que es un gas de efecto invernadero potente que no podemos enviarlo a la atmósfera y que hay que quemarlo CO2 para que sea menos contaminante. Y la pregunta esa es muy buena, es decir, a partir de dónde podemos utilizar sistemas para recuperar ese biogás. Y ese límite lo tenemos, bueno, podría decir 10.000, pero bueno, yo creo que está en torno a 20.000 habitantes equivalentes, a partir del cual podemos empezar ya a utilizar sistemas de recuperación de ese biogás o de aprovechamiento energético de algún tipo por el volumen que se genera. Pero bueno, Enrique, estás siendo muy valiente esta tarde porque te estás mojando en datos muy reales, que normalmente la gente no se moja. Este es mi mundo, o sea que más o menos lo tengo estudiado casi todas las preguntas. Parece que... Mira, nos quedan cinco preguntas, vamos a intentar ya dejarlas listas. Patricia nos preguntaba que le interesa saber si tenéis información de humedales construidos previo a un humedal natural para prevenir la contaminación del humedal natural, o sea, un tipo buffer. Ajá, pues no tengo noticias, pero bueno, al final, claro, un humedal suele ser un vertido muy protegido que necesitará unas características del agua final muy elevadas y un humedal es realmente no he presentado datos, no hemos presentado datos de las características. Bueno, en algunas de las diapositivas sí dan datos, pero es verdad que un humedal es un tratamiento secundario y terciario al mismo tiempo. Es como un tratamiento de reutilización. Estamos filtrando el agua de salida. Prácticamente en algunos de los humedales no tenemos sólidos a la salida y una desinfección pues ya es directamente utilizable. Eliminamos patógenos, es decir, tenemos tal calidad de agua de salida que hace que el agua pueda enviarse, por ejemplo, a humedales. No me cabe ninguna duda con un diseño adecuado para eso. Voy con Javier, que nos pregunta si habéis realizado alguna prueba para depurar aguas con contaminantes químicos, tales como metales pesados, hidrocarburos del petróleo, disolventes, clorados, etcétera. Pues hasta ahora no hemos hecho ninguna prueba. Nosotros, Aqualia, bueno, pues tenemos una línea de aguas municipales que es la más importante, pero también tenemos aguas residuales industriales dentro de la empresa y ese será también uno de los futuros retos que tengamos, utilizar determinadas aguas como aguas de refinerías, que sabemos que hay grandes referencias en aguas industriales con humedales, pero hasta ahora es verdad que la plataforma nuestra de Talavera es aguas residuales únicamente municipales. Municipales, perfecto. Patricia nos pregunta que le interesaría mucho saber cuántos metros cuadrados per cápita es lo que habéis experimentado en los casos de humedales construidos y en los de macrófitas en flotación. O sea, ¿cuántos metros cuadrados serían necesarios, entiendo, verdad? Sí. En humedales de tipo francés, como he comentado, estamos en torno a 2 metros cuadrados por habitante equivalente, humedales aireados en torno a 1, humedales superficiales un poco más, en torno a 3 metros cuadrados por habitante equivalente, cuando tenemos previamente un sistema de tanque Inhofe, y si lo utilizamos como fase de afino después de una biopelícula, en torno a 1 metro cuadrado por habitante equivalente. Estamos hablando entonces de eso, en torno a 1.
y 2 metros cuadrados, pero sabiendo muy bien que cuando hablo de esos metros cuadrados por habitante es superficie neta, es decir, que después los humedales necesitan una serie de accesos perimetrales para mantenimiento que pueden hacer que esto suba a 3, 4 metros cuadrados dependiendo de la situación. O sea, que cuando eso me alegro mucho de que haya hecho esta pregunta, porque es verdad que todo lo que se habla en mi presentación son metros cuadrados netos, sin tener en cuenta esos servicios auxiliares que a veces pueden llevar incluso a multiplicar por 2 la superficie necesaria. Perfecto, Enrique. Ya voy con las dos últimas. Julián González nos pregunta que si un sistema USB más filtros percoladores y humedales superficiales sería recomendable para un caudal de tratamiento de 500 litros por segundo. 500 litros por segundo. 500 litros por segundo no es mucho, 0,5. ¿Sabes? Bueno, 3, 4. Estamos hablando de, espérate, 500 por 3,6. Él nos preguntó eso. ¿Un sistema USB más filtros percoladores y humedales superficiales sería recomendable para un caudal de tratamiento de 500 litros por segundo? Espérate que lo pase en metros cúbicos hora. Claro, es normal. Litros por segundo no me manejo yo tanto. Es normal. 500 por 3,6 son 2.000 metros cúbicos a la hora, ¿no? Eso es mucho, ¿no? Eso es mucho. Eso estamos hablando de una depuradora muy enorme, muy gorda. Pero bueno, ojo, me ha hablado de USB. Un sistema USB más filtros percoladores y humedales superficiales. Bueno, si quitamos los humedales superficiales, al final, aunque mi amigo Javier Carbón está por ahí y a lo mejor no le gusta lo que voy a decir, pero ojo, USB más filtro percolador sí puede, y se han hecho, nosotros tenemos referencias de plantas de 200.000 habitantes equivalentes, plantas muy gordas, es decir, porque realmente USB más filtro percolador no es un sistema extensivo, es un sistema extensivo, es un sistema intensivo que ocupa poca superficie. Podemos hacerlo. Lo que pasa es que yo a la salida del filtro percolador no pondría unos humedales, sino que para esos caudales pondría un decantador secundario y los fangos, si hay superficie, sí lo mantendría un humedal, pero si no, utilizaría una centrífuga, con lo cual estaríamos hablando de una depuradora más de tipo convencional para esos caudales. El humedal superficial para esos caudales sería una superficie, a mi juicio, prohibitiva. Muy grande, ¿no? Claro. Y ya voy con la última, Enrique. Alberto Yagüe nos pregunta si para mantener los rendimientos estacionarios verano-invierno de la planta, ¿trabajáis con sistemas de recirculación o control de caudales en el proceso? Perdona, es que estaba con el caudal todavía de antes. Sí. Mira, Alberto Yagüe, para mantener los rendimientos estacionarios verano-invierno de la planta, ¿trabajáis con sistemas de recirculación o control de caudales en el proceso? Vale. El tema de recirculación no lo he comentado, pero por ejemplo en el filtro percolador, en los biodiscos e incluso en los humedales superficiales recirculamos el agua precisamente por lo que comenta de que en determinados momentos, sobre todo para conseguir una nitrificación, los nitratos que tenemos al final los recirculamos para conseguir anoxia y de esa forma pues podemos regular también el caudal de entrada. Bueno, el caudal es el que nos llega, pero recirculando podemos diluir. Eso en un filtro percolador, por ejemplo, es muy interesante porque si viene una carga elevada, recirculamos y estamos diluyendo el agua de entrada. Entonces, la recirculación es yo no lo he comentado, claro, porque, como digo, esto es para haber estado una semana con días. Pero es verdad que la recirculación es una herramienta que nos permite controlar la dilución de entrada, el adecuo de entrada, la materia orgánica y el nitrógeno y conseguir estrategias de dilución y de eliminación de nitrógeno en determinados momentos donde es verdad, por ejemplo en invierno, donde puede ser más interesante que en verano. Perfecto, Enrique, pues aquí lo dejamos. Darte las gracias enormemente por el esfuerzo que has hecho, porque has comprimido muchísima información en muy poco tiempo, has respondido a muchas preguntas en muy poco tiempo, así que te lo agradezco muchísimo. Para despedirme os quiero dar las gracias de nuevo a todos los asistentes, que una vez más habéis sido muchos, de España, Portugal, de toda América Latina. Por supuesto a Enrique por su excelente masterclass y por compartir esta tarde su conocimiento con nosotros, a Qualia por su patrocinio y también a Iván Blanco. Ha sido un verdadero placer teneros esta tarde aquí con nosotros, Enrique.
Os recuerdo que nos vemos de nuevo el próximo jueves 8 de junio a las 16:30 horas de España en la Masterclass 20, en la penúltima, donde hablaremos sobre depuración industrial, en concreto sobre el uso de fango aeróbico granular para el tratamiento de las aguas residuales industriales agroalimentarias. Contaremos con la doctora Rosa Masegosa, que es de la Universidad de Granada, y contaremos con el patrocinio de la empresa Toro X-Men y su CEO, Santiago Salcedo, que estará con nosotros, que nos mostrará sus equipos y soluciones. Así que gracias a todos, espero que haya sido una tarde provechosa, para nosotros lo ha sido de verdad. Enrique, un fuerte abrazo a todo el equipo y nos vemos pronto. Buenas tardes, hasta pronto.